Bueno, hoy estamos acá en diálogo exclusivo con Alberto Alonso, ex embajador en Ucrania entre el año 2016 y el 2018. Buenas tardes, es un gusto poder dialogar con usted, embajador, ex Buenas embajador. tardes, encantado, encantado. Muchas gracias. Por favor. El tema es ponernos un poco en contexto desde su perspectiva como embajador de Ucrania. eh, ¿Qué mirada Se- puede se- se- plantearnos con respecto? Estoy recibiendo mal, estoy recibiendo mal. A Ahí ver un poco ahora. mejor. Sí, sí, bastante mejor. Bien. Para que nos ponga un poco en contexto de su visión con respecto a esta actualidad que no es ajena al mundo, ¿no? El conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, es decir, vamos a tratar de decir algo que no esté ya en los medios y que no se sepa públicamente, que ese es un poco el sentido de mis participaciones para que eh, se sepa de este infausto acontecimiento que está enlutando a Ucrania, creo que también a Europa y Occidente, a pesar de cierta morosidad en la reacción de Europa y Occidente, pero creo que están tomando un poco de conocimiento real de que esto es algo que debe detenerse, primero por la situación humanitaria que está viviendo el pueblo ucraniano. Se están atacando objetivos civiles, por más que Rusia diga otra cosa. Yo tengo información directa de que están atacando objetivos civiles, una maternidad, por ejemplo, una sala de primeros auxilios, hospitales. Después, además, se pone en riesgo la salud de la población civil, cuando de pronto se ataca un gasoducto o se ataca una planta nuclear. Es decir, con la fuga de radiación o con la fuga de gas, los civiles de esos lugares cercanos a esas plantas han debido cerrar todas sus ventanas y puertas y taparlas con paños y con distintos elementos para que no penetrara adentro de las casas. Eso es claramente un ataque a civiles, por más que se diga que el gasoducto pueda tener cierta importancia estratégica para los agresores. Así que, bueno, sé que eso está ocurriendo, lamentablemente. Eh, Recibo información eh, muy, muy al momento, tanto la recibo yo como la recibe mi esposa, y que hemos dejado muchos amigos y los ex empleados míos de la embajada, eh, o sea, les han destruido sus vidas están absolutamente rotas y el día que empiecen a reconstruirlas, nada va a ser igual. Familias divididas, porque de pronto una madre decide quedarse con una hija relativamente menor, aguantando la presión en Kiev, mientras que a lo mejor otra hija mayor se va acompañada por su marido, que la deja en el borde de la frontera entre Ucrania y Polonia, y este muchacho, como es joven, vuelve al escenario de los acontecimientos para pelear por su país. Y así infinidad de historias, que las conocemos de manera directa, hemos estado conectados con ellos de manera directa, por más que desde ayer y antes de ayer, con el ataque a la torre de comunicaciones, se empezó a complicar un poco la recepción de esos mensajes, que son gritos de auxilio, de pedidos de auxilio, eh, ya sea para recibir una palabra de aliento, para recibir una palabra que les dé
valor y coraje, no importa. Lo que es importante es que está ocurriendo, eso es real y no es fingido ni creado por el gobierno ucraniano ni por las Fuerzas Armadas ucranianas, como dicen las Fuerzas Armadas rusas y las autoridades rusas, como dijo Putin hoy incluso. Eso es de un cinismo absoluto y no se puede realmente entender porque hemos bajado a lo más a lo bajo de la condición humana y con actitudes bélicas que son de otros siglos, no de este siglo XXI que está empezando su tercera década y que incluso en la segunda parte del siglo XXI, una vez terminada, perdón, sí, bien digo, perdón, el siglo XX, una vez terminada la guerra en 1945, Europa, toda Europa y también el mundo vivió una etapa de reconstrucción moral, económica y civilizatoria, que lamentablemente han habido otros en el mundo, pero no tan presentes en Occidente como está en el día de hoy. Me permito darle una pausa y ¿qué opinión le merece ver, o sea, remontándonos en el tiempo, ¿no? Un poco de lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial y planteándonos que estamos en el siglo XXI, esta privación de libertades que se está dando actualmente en Rusia? O sea, aquellas personas que van libremente a reclamar, que es más, está demostrado que la misma comunidad, y hasta hace poco creo que uno de los funcionarios directos de Putin es como que yo tuve la suerte de que mi primer destino diplomático fuera Moscú, en plena Guerra Fría, en pleno régimen soviético y régimen soviético duro y profundo. Estoy hablando de los años 1978 a 1982. Yo apenas tenía 24 años, mi esposa 20 años. Y es decir, si bien nosotros, o mejor dicho, si nosotros sentimos una profundidad en el cambio de nuestras costumbres de vida, me imagino cuál habrá sido la vida de la población soviética o rusa de aquellos tiempos durante tantos años, y todo eso se terminó en 1991. Comenzaron a tener mayores libertades que las que tenían durante la época de la guerra de la Unión Soviética, y asimismo también hay que decir que si bien el pueblo ruso de pie, la verdad que es un gran pueblo, en cuanto se va ascendiendo en la escala social y uno se interrelaciona con autoridades o lo que acá en Argentina llamamos el círculo rojo o las élites, se notaba una diferencia notable entre ese pueblo ruso de a pie, llamémosle así, y esas autoridades o élites rusas. Estas últimas con una profunda soberbia, arrogancia y una permanente cuestión imperial en su cabeza. O sea, nada raro, porque el régimen soviético lo único que hizo fue reemplazar con otros modos y con otra, a lo mejor, ideología, con la misma expansionismo y con el mismo imperialismo de 200 años antes. O sea, no era muy distinta en los objetivos de Catalina la Grande a los objetivos de Lenin en 1917. Para nada. Es decir, simplemente era una diferencia de ideología
una ideología que estaba prevaleciendo en ese momento, en 1917, en Rusia, el comunismo, que no existía antes, pero las ambiciones de seguir continuando la tarea de expansión de los límites de la Rusia primero, de la Rusia zarista, y luego de la Unión Soviética, eran los mismos, exactamente los mismos. Eso lo podemos trasladar un poco a la actualidad, que es la que se está viviendo hoy en día con la gente que se está deteniendo de forma ilegal, digamos, y arbitraria, que se está dando ante esta... Putin lo dijo una vez, en una entrevista dijo, el peor desastre que ha vivido la humanidad, a ojos de Putin, ¿no? Obviamente, el peor desastre que ha vivido la humanidad a fines del siglo XX ha sido la caída de la Unión Soviética. O sea, eso indica claramente la actitud que tiene Putin respecto de las ex repúblicas soviéticas que han buscado su independencia, su crecimiento autónomo, la instalación en algunas de ellas, no en todas, pero en algunas de ellas, de regímenes democráticos participativos con alternancia, tal el caso de Ucrania, la tristemente golpeada Ucrania, y también Georgia. Es decir, yo puedo dar fe que el régimen democrático de Ucrania es absolutamente democrático, participativo y con alternancia que se ha dado desde el primer presidente de la recuperada independencia de Ucrania en 1994. Para darles un dato, llamémosle de color, pero de color político, pero que creo que marca a las claras cuál es la participación democrática que tienen los distintos sectores políticos en Ucrania. El anterior presidente era el señor Petro Poroshenko, que pierde las elecciones luego de 5 años, en el año 2019, con Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente. Hace cosa de mes o mes y medio atrás, hubo un cortocircuito muy grande entre el sector político del actual presidente con el sector político del anterior presidente, porque se lo acusaba a Petro Poroshenko, el anterior presidente, con que había hecho algunos negocios que además no habían sido comunicados y al gobierno de Ucrania con Rusia, porque desde el 2014 que se anexó Rusia Crimea y ocupó las regiones de Donetsk y Lugansk, las negociaciones comerciales con Rusia continuaron, pero necesitan aprobación del gobierno de Ucrania específicamente. Parece ser que el expresidente no lo hizo, él es un muy fuerte empresario ucraniano que tenía y por lo que acabamos de enterarnos también se ve que sigue teniendo en Rusia, y la acusación podría llegar a ser muy extrema, podría ser acusado de si eso se constataba efectivamente con traición a la patria, y se habló algo al respecto y se pelearon en el Parlamento, bueno, lo que es habitual en la democracia. Sin embargo, días antes de lo que ya se veía que iba a ser la inminente anexión de la invasión de Rusia a Ucrania, Petro Poroshenko habló con Volodymyr Zelensky, el actual presidente, y le ofreció todo su cuerpo de asesores para colaborar con Ucrania si Ucrania era invadida por Rusia. O sea, yo no sé, yo lo pongo un poco simpáticamente porque tampoco no me gustan las cosas magnificentes,
me parece que un poco distinto, ¿no es cierto?, la actitud de los dos últimos presidentes, el actual y el anterior, respecto a que Putin le hubiera ofrecido, pero ya sabemos que era el té, a Navalny, que es el ucraniano opositor más importante y que está detenido y que sufrió un envenenamiento en su momento. Diferente, ¿no es cierto? Democracia Ucrania, autocracia y casi dictadura, y a lo mejor hasta le tenemos que sacar el casi de la Federación Rusa. La última pregunta, porque sé que está bastante ajustado con la agenda. La salida de Angela Merkel, ¿puede haber sido una puerta a que esto se desatara con tanta libertad? Yo tengo, a ver, quizás debo ser de las pocas voces que, a ver, valoro enormemente lo que ha hecho por Alemania, por los alemanes y a lo mejor algunos otros países que rodean a Alemania. No coincido con Angela Merkel en toda su actuación respecto de Rusia. No coincido para nada. Es más, creo que Angela Merkel, dado la gran autoridad y poder que tenía en la Unión Europea, hubiera tardado más que Scholz, el actual canciller, en Alemania se dice canciller al primer ministro de Alemania, al actual canciller de Alemania, Olaf Scholz, que rápidamente certificó la detención de la construcción del oleoducto Nord Stream 2, que claramente perjudicaba a Rusia, a Ucrania, perdón, que favorecía enormemente a Rusia, pero que además hubiera creado una dependencia aún más absoluta de las ventas de gas de Rusia a toda Europa. Puenteando, perdón por la palabra, pero puenteando a Ucrania, porque en el Nord Stream 1 Rusia le paga a Ucrania un fee, un peaje, podríamos decir así, por el paso del gas en oleoductos que están por debajo de la superficie del territorio ucraniano. Merkel en ese sentido no se, en mi humilde opinión, yo no estaba conforme con esa actitud que ha tenido Merkel respecto de Rusia y que creo, es más, creo que eso también llevó a que toda la Unión Europea fuera muy timorata respecto de la actuación de Europa frente a Rusia. Entonces, a ver, nuevamente, que Merkel ha sido una excelente canciller, una de las 2 o 3 mejores que ha tenido Alemania desde su nueva democracia a partir de 1945, sin ninguna duda. Para Alemania ha sido fundamental, pero tengo mis reservas respecto a Europa y más reservas aún respecto al relacionamiento de Alemania con Rusia. Perfecto. Estamos justo al límite del tiempo. Mil Si lo disculpas, mil resumo, disculpas. Sí. no, si desde el lado de Rusia subestimaron al actual presidente ucraniano. Sí. No solamente del lado de Rusia, lo han subestimado en Occidente. A ver, yo tenía mis prevenciones con Zelensky en el 2019. Zelensky fue elegido 5 meses después de que yo dejara Ucrania. Pero bueno, yo seguí permanentemente y día a día todo lo que seguía aconteciendo en Ucrania, siempre. Y yo también tenía mis prevenciones porque era un outsider de la política,
porque se decía que su fortaleza estaba en que había un magnate ucraniano con intereses en Rusia, un magnate muy importante, uno de los 4 o 5 más importantes de Ucrania, y que estaba detrás de él, y que además tenía contactos muy estrechos con Rusia, y que eso podría hacer que Zelensky se vendiera, entre comillas, a Rusia muy probablemente. Pues no ha sido así, ha sido un buen estadista, pero sobre todo ha sido un extraordinario estadista a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y creo que explica esa condición de estadista que nadie la vio antes, explica el coraje y la valentía que está mostrando el pueblo ucraniano, porque lo identifique, y que creo que es la que ha impactado en Occidente para que todavía aún muy débil y tenuemente estén tomando medidas más certeras y profundas para parar esta salvaje agresión de Rusia, pero le contesta al presidente Biden que él no necesita un transporte, sino que necesita apoyo para que el pueblo ucraniano pueda luchar. Eso fue realmente, mostró la entereza moral de esta persona y su determinación para luchar por su querida Ucrania. Yo sinceramente no sé si a lo mejor me mueve el cariño que le tengo a ese maravilloso pueblo, pero a mí realmente me ha impactado la fortaleza, determinación e inteligencia que ha demostrado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No le robamos más tiempo. Agradezco eternamente que nos haya dado este espacio y seguimos atentos a cualquier novedad y bueno, sujetos a su agenda para poder volvernos a comunicar en breve cuando estemos de vuelta en Radio Nacional. Bueno, y aprovecho para enviarle un muy cálido saludo a usted y para todos los tierrafueguinos, no sé si dicen así, pero todos los fueguinos que realmente hacen desde los confines de nuestro país, y realmente lo valoro enormemente, enormemente. Así que, bueno, esperemos que los acontecimientos se vayan decantando a favor de la justicia y la verdad, que eso es lo que los seres humanos estamos esperando. Gran abrazo, Claudio, y bueno, a disposición. Muchísimas gracias. No, por favor, Alberto, un placer y gracias por su tiempo. Muy amable. Adiós, adiós.